Continuaremos nuestro estudio de la sentencia select restringiendo filas añadiendo la cláusula where. Ahora veamos algunos otros ejemplos. Vamos a seleccionar de la tabla empleados first name y department ID. Especificamos la tabla y en la condición where vamos a añadir un not. Este not nos va a servir para negar la condición que estemos poniendo dentro. Department ID mayor o igual que 30. Esto va a invertir el sentido de nuestra comparación. Si especificamos aquí que el departamento sea mayor o igual que 30, ahora como lo estamos negando con not, el resultado van a ser los departamentos que sean menores que 30. Ya no se va a cumplir la igualdad, nada más la minoría. Voy a ejecutar esta instrucción con control enter y vemos ahora los departamentos que sean menores que 30 únicamente. Para eso nos va a servir el operador lógico not. Dentro de esta categoría de operadores lógicos también existe el operador AND y el operador O, que en inglés se escribe OR. Veamos algún ejemplo con ellos. First name, salary, de la tabla empleados, donde el last name sea igual a Smith. Este es un apellido muy popular. Pero aparte quiero que se cumpla otra condición. Y eso lo voy a lograr con la palabra AND. Este operador va a hacer que la condición que esté del lado izquierdo y la condición que esté del lado derecho sean válidas ambas para que la condición completa se considere como válida. Voy a escribir y que salary sea mayor que 7500. Si una de esas dos condiciones no se cumple, la condición completa se considera falsa. Esa es la condición completa. Entonces, AND me pide que ambas condiciones sean válidas para mostrar la fila en el conjunto de resultados. Lo que quiere decir que veremos solo empleados que se apelliden Smith y tengan un salario mayor a 7500. Todos los demás empleados que no cumplan con una u otra no se verán. Ejecuto con control espacio, control enter, perdón. Y vemos que solo hay un empleado que cumple con ambas. Lindsay Smith, y gana más de 7500. Ahora veamos el operador OR. Select, first name, last name, de la tabla empleados, donde first name sea igual a Kelly. El único lugar donde Oracle respeta mayúsculas y minúsculas es cuando están encerradas entre comillas dobles o simples. Por eso aquí first name voy a ponerlo con K mayúscula porque los nombres comienzan con mayúscula en esta tabla. Si yo no lo pusiera así, no encontraría ese resultado a pesar de que la persona fuera Kelly. Y lo voy a juntar con otra condición con el operador OR, last name igual a Smith. El operador OR lo que va a hacer es indicar verdadero si una de las dos se cumple. No se tienen que cumplir las dos como en el caso anterior. Ahora, con que la persona se llame Kelly o se apellide Smith, va a aparecer en el resultado final. Voy a ejecutar. Y aquí aparece first name Kelly. No se apellide Smith, pero ese no es un requerimiento. Solamente con que cumpla el first name como Kelly. Y sí tenemos dos personas que son Smith. Lindsay Smith y William Smith. Entonces vemos que el operador OR nos permite que dos condiciones se cumplan, pero no de manera conjunta. Puede que una se cumpla y la otra no. Cualquiera de ellas sería válida.
Veamos otro operador muy común que se llama between. Este operador nos va a servir para verificar que un valor se encuentre entre un rango válido que nosotros definamos. Escribamos una consulta, el first name, el last name y el salary de la tabla de empleados, donde el salario, se encuentre entre un rango. Yo quiero especificar el rango de 5,000 a 6,000. Voy a escribir la palabra between. Escribo el primer número del lado izquierdo del rango, después la palabra and y el número que termina el rango. Es importante notar que between ofrece un rango inclusivo en ambos sentidos, en ambos lados del rango. O sea que va a ser de 5,000, incluyendo el 5,000 mismo, hasta el 6,000, incluyendo el 6,000. En algunos otros lenguajes de programación se excluye o el primero o el último. Por ejemplo, se tomaría de 5,000 hasta 5,999 o de 5,001 a 6,000. Pero aquí este operador incluye los dos extremos. Solamente tengan cuidado con ello. Voy a ejecutar la consulta. Y aquí está. 6,000, 5,800 y 6,000. Si nosotros quisiéramos expresar esta misma condición por medio de los operadores que vimos previamente, lo podemos hacer. Solo que es un poco más explícito, tenemos que escribir más, pero veamos cómo sería. Voy a seleccionar todo lo que tenemos hasta el momento, hacer una copia. Y aquí yo quiero que el salario sea mayor o igual que 5,000. Ese es el rango inicial. Y que sea menor o igual a 6,000. Noten que estamos repitiendo la columna porque ambas condiciones hacen referencia a la columna. Entonces lo que nos facilita el operador between es tener que repetir ese dato. Mayor o igual a 5,000, menor o igual a 6,000. Control Enter. Y vemos que tenemos estos mismos resultados. Las tres filas con los salarios 6,000, 5,800 y 6,000. Para hacer comparaciones con cadenas un poco más avanzadas, tenemos el operador like. Veamos cómo funciona. Voy a tomar estas dos líneas de la consulta anterior. Ya no necesito el salary. Y veamos cómo funciona el operador like. Where first name, like, y voy a escribir SU y luego el símbolo de %. En un momento veremos para qué nos sirve. Por ahora voy a ejecutarlo. Estoy especificando que el first name, like o se parece a SU%. El signo de % no lo vemos aquí. Resulta que ese signo no es literal, es un comodín. Ese comodín nos va a permitir reemplazar caracteres más adelante. Los caracteres que sí van a aparecer son SU. Y vemos la salida first name. Todos los nombres comienzan con SU. Después tienen un número de caracteres distinto y también los mismos caracteres no son iguales entre cada uno de los nombres. Lo único que coinciden es en SU. Lo que va a hacer el % es reemplazar. Les digo, se le llama comodín o wildcard. Este va a reemplazar 0 o más caracteres. Si quisiéramos ver a los empleados que terminan con la letra O, por ejemplo, podríamos invertir esto. Poner primero el % y luego la O. Y aquí nos dice, hay una persona cuyo nombre termina con O. Todos los demás caracteres se reemplazan. Veamos alguna otra letra. La A. Y aquí vemos más resultados, 16 en total. Ahora,
Digamos que yo quiero las personas que empiezan con C y terminan con A. Voy a colocar la C mayúscula al principio y vuelvo a ejecutar. Y aquí aparece. Empieza con C y termina con A. Ahora, si quisiera ver una letra dentro del nombre, digamos todos los nombres que contengan la letra M, podría ser algo como esto. Al principio puede haber 0 o más caracteres, lo mismo que al final, pero debe contener por lo menos una M. Control Enter para ejecutar. Y aquí aparecen todos los nombres que por lo menos contienen una M. En total tenemos 12. Por último veremos cómo hacer comparaciones contra valores que son nulos. Previamente ya habíamos visto que hay un empleado que no está asignado a un departamento, que tiene un valor de null. Vamos a ver quién es ese empleado. Tomo la sentencia que tenía previamente, department ID igual a null. Un valor de null lo vamos a especificar con las 4 letras NULL, sin comillas ni nada, puede ser en mayúsculas o en minúsculas, solo que recuerden que por convención estoy poniendo las palabras reservadas en mayúsculas para mejorar la legibilidad. Si ejecutamos esto, vemos, bueno, primero que tengo un error. Esto es porque no escribí correctamente el nombre de la columna, que es Department ID. Me faltó una T. Entonces, haciendo el intento una vez más, aquí lo tenemos. Fíjense que hay un empleado que no tiene departamento, cuyo departamento es null, pero esta comparación nos está arrojando 0 filas. ¿Qué quiere decir? ¿Que desapareció ese empleado misteriosamente o qué le habrá pasado? Nada de eso. Lo que ocurre es que las comparaciones contra null no se pueden hacer directamente con el operador igual, porque no hay algo que sea igual a null, porque null es la nada. Entonces, ¿cómo podría ser un ID de departamento igual a la nada? Para realizar correctamente la comparación, vamos a utilizar otra palabra reservada, isNull. Esto quiere decir, selecciona los empleados de la tabla de empleados cuyo department ID sea nulo. Y aquí tenemos el único empleado o empleada que no está asignado a un departamento es Kimberly Grant. Entonces hay que tener cuidado con esa comparación contra null. Si quisiéramos verificar los que no son null, pondríamos isNotNull y procedemos a ejecutar de la misma forma. Ahora se mostrarían los otros 106 empleados que no tienen un valor de nulo en su columna Department ID.